Estamos en el Pico Llosorio, en el concejo de Mieres, pero desde aquí podemos ver un montón de cosas de Asturias. Mirando hacia el sur tenemos la cordillera Cantábrica y concretamente en la zona del Parque Natural Las Subiñas La Mesa, que es reserva de la biosfera. Esa zona pertenece a Lena, concretamente la zona que vemos desde ahora, aunque el Parque Natural está en diferentes concejos, comprende diferentes concejos. Luego tenemos la Sierra del Aramo, ahí hay un pico que es el Gamoniteiro. Allí estuvo el primer repetidor de televisión de Asturias y por eso aquí es muy conocido. Detrás de estas estacas que tenemos en el suelo ya pasaríamos a Riosa, aunque el vídeo lo estamos haciendo pisando Mieres, pero justo ahí delante está Riosa. Y de hecho aquella parte de la Sierra del Aramo que vemos ahora en la imagen pertenece a Riosa, es donde está el Alto del Angliru, conocido muy bien por los ciclistas y también por todo aquel a quien le gusta el deporte del ciclismo. Para subir al Alto del Angliru se sube, no se ve desde aquí, pero se sube desde el fondo del valle, desde La Vega, capital de Riosa. Seguimos para ver otras montañas, que es el Monsacro. Allí estuvieron durante un tiempo las reliquias, que están ahora en la Cámara Santa de la Catedral. Y aún quedan las capillas en lo alto del Monsacro, una subida también espectacular. Abajo tenemos la Foz de Morcín, porque ese es el concejo de Morcín. Y es uno de los concejos conocidos por el queso, el afuega al pitu. En Asturias hay muchos quesos, pero concretamente ahí se elabora el afuega al pitu. Si seguimos, tenemos la capital, ahí tenemos Oviedo. Y al fondo estaría el mar. A simple vista se ve, lo que pasa es que en el vídeo probablemente no lo recoja tan bien, pero desde esta montaña, desde el Pico Llosorio, se puede ver el mar, la zona central de la costa verde, que es como se llama la costa de Asturias, y se ve la ciudad de Gijón. No es muy nítido, pero se ve. Luego, pues vendríamos por el Camino de Santiago. Estamos enfocando a la zona del Padrún. Volvemos a estar en el concejo de Mieres y por ahí es por donde va el Camino del Salvador, el que iba de León a Oviedo a venerar precisamente esas reliquias de las que hablamos antes. Abajo, en el centro de la imagen, la mina de Nicolasa, tristemente conocida por haber tenido lugar en ella el accidente más grave de la minería que hubo en Asturias. Pero un poquito más arriba, en la imagen, está la zona de Langreo. Se ve desde aquí un poco la urbe. Luego, al final del todo, no se ve muy claro, pero sí que tenemos la Sierra del Sueve, Peñarrueda. Y luego tendríamos la zona del Parque Natural de Redes, la zona del puerto de Tarna. Nos hemos pasado los picos de Europa, que también se ven, pero creo que en el vídeo no se van a ver muy bien, pero desde aquí sí, y aún están un poco nevados. Están bastante lejos, por eso que es difícil. Luego tendríamos el puerto de San Isidro, el puerto de Pajares, estará después, pero antes quisiera pararme en estos dos pueblecitos que están en el valle de Cuna y Cenera. Ese valle pertenece a Mieres, es donde están los mártires famosos, que no se ven desde aquí, pero sí se ve el pueblo de Cenera a la izquierda y el de Gallegos a la derecha. Después, como decía, ya en las montañas, el puerto de Pajares, y terminaríamos de nuevo en el Parque Natural Las Subiñas La Mesa.